Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina por AM550 La Primera. La voz de sus protagonistas, buena música y todo el análisis. Con la conducción de Santiago Montórfano. Quédate con nosotros. Así comienza Neuquén.ar. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa aseguró que la presencia del Estado en la obra pública es fundamental. Durante el aniversario de Zapala, el mandatario destacó el impulso que la provincia le da a la construcción de rutas, escuelas y hospitales, entre otras obras públicas. A los neuquinos nos gusta hacer escuela. Debemos hacer escuela, debemos hacer hospitales, debemos hacer centros de detenciones y comisarías para poderle brindar la seguridad a nuestra gente. En Neuquén hacemos rutas porque nuestros viales hacen las rutas o las controlan, porque nosotros protegemos, cuidamos y potenciamos a nuestra vialidad provincial, porque para nosotros es fundamental que exista. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Como parte de una política de fortalecimiento de la educación técnica, la provincia avanza en la construcción de 40.000 metros cuadrados repartidos en 8 edificios nuevos. El gobernador Rolando Figueroa supervisó los avances en la EPET 25 de Plotier. Hoy poder recorrer esta obra que hace tiempo la viene reclamando Plotier. Entonces creo que son inversiones que son muy necesarias, pero yo lo que más rescato en esto es el sentir que se está teniendo que son importantes cada una de las regiones de nuestra provincia. A esto nosotros le decimos que es crecer en obras y en educación bajo el lema de la neuquinidad, defendiendo lo propio, cuidándonos entre nosotros y haciendo estas obras importantes con los recursos del pueblo de Neuquén. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buen día Neuquén, Río Negro y Neuquén, ¿cómo está toda la Norpatagonia? Esto es Neuquén.ar, este es el compacto de la política neuquina, el mejor compacto de la política neuquina. Aquí, como ustedes ya saben, recorremos todo lo que va ocurriendo en ese ámbito también, en forma indisoluble, la economía y también, por supuesto, el ámbito nacional e internacional, todo aquello que entendemos que vale la pena compartir entre todos para entender algo más de lo que nos pasa. Todo eso lo ponemos al aire aquí cada sábado de 11 a 13 horas. Estamos aquí con todo el equipo. Está en la producción el señor Emanuel Jalil, está en la edición el señor Gastón Martínez, en redes Rocío Donoso, en la operación de televisión Facundo Rocha. También lo vi allí a Pablo Cantón, antes de que se enoje está el señor Pablo Cantón, en la operación el señor Ariel Dona, en la co-conducción Vanessa Millar, en la conducción quien les habla, este humilde servidor Santiago Montórfano. ¿Cómo anda, Vane? Buen día. Buen día Santi, buen día para toda la audiencia. Linda mañana, nubladita pero no va a llover. Bueno, ¿cómo le fue en la soledad del aire? Bien, acá estuve, tengo un equipo que me banca. Sí, digo, así pero que en el mano a mano con el micrófono, bien. Es bien. Sí, ¿Lo bien, extraña bien. a Pancho Casado? Y se extraña, Diga Pancho que se sí. extraña, obviamente, sí. Lo que pasa es que vengo con la ausencia extendida ya, toda la semana, bueno, con Nicolás Minicini, pero bueno, toda la semana sin él, nos queda una semana más, así que nada, si nos ponemos a llorar, tenemos para llorar una semana más. Hay que tratar de compensar la ausencia. Pero Bueno, pero está... Una semanita y ya volverá, aparte va a volver renovado, lo que va a hacer ese hombre. ¿Cómo? Cuando le habiliten el micrófono, que se agarren. Pero escúcheme, si hay alguien que tiene vocación por la radio, es el señor Pancho Casado. Por Así que eso, yo creo que y ahora que viene fresquito, ya debe guarda. estar teniendo ganas de volver, conociéndolo, digamos, ¿no? Y sí, se debe extrañar, se extraña. Bueno, díganos, ¿cómo está el tiempo? 9 grados la temperatura ahora, la sensación térmica 8 grados 5 décimas, un poquito más baja, el viento soplando desde el norte a 6 kilómetros en la hora. Decíamos, nublado, uno sale, mira el cielo y dice va a llover. No, toda la semana estuvo así, con este cielo amenazante pero sin probabilidad de lluvias. Este sábado no va a ser la excepción, no va a llover según lo que dice el servicio meteorológico, 15 de máxima, así que se van a mantener estas buenas perspectivas, este clima benigno. Mañana también 15 de máxima, por si tiene planes con sus peques para compartir algún paseíto, algo al aire libre, Claro, va a estar lindo mañana, también. Día del Niño.
Día del Niño, Día de las Infancias, Día de la Niñez. Para mí es Día del Niño, yo en eso soy conservador. A mí ya cuando Bueno, y ahora por decreto se lo pusieron así como para que no se sienta mal. Como corresponde, porque no Bien. empiezan a enturbiar todo, hay que aprender todo de nuevo. El Día del Niño, nada de niñez, nada de las infancias ni de las niñeces. Bueno. No, pero tendría que haber como una legislación. Los menores de 30 pueden hablar como quieran, porque están en derecho de construir su propia generación. Los que venimos de antes podemos hablar como nos guste. Entonces cuando nosotros nos vayamos retirando de este mundo, los más jóvenes pueden hablar como se les dé la gana. Pero ya a esta edad empezar a cambiar todo a mí me incomoda, me molesta. Antes los grandes les enseñábamos a hablar a los chicos. Ahora mientras no lo censuren ni lo obliguen, porque si no sería algo dictatorial. Mientras se pueda, claro, mientras sin ningún tipo de condicionamiento. Mientras Victoria Donda no se intervenga en el INADI, sigue Victoria Donda. ¿Qué pasó inadvertido el de Victoria Donda por el INADI? Sí. Pobre Victoria, le mandamos un saludo, no sé en qué andará Victoria. Bueno, novedades políticas. Un montón, lo habíamos prometido el sábado pasado, iban a estar los nombres porque mañana a las 12 de la noche cierran las listas. Esto en términos criollos significa que ya están los nombres de casi todos los partidos políticos, pero hasta mañana a las 12 menos 5 de la noche algún puñal puede haber, porque esto también pasa, hay que decirlo, es decir, hasta que no estás inscrito, firmado, avalado por tu partido, la justicia recibe tu documentación y te dice vos estás avalado como candidato, todavía candidato no sos. Faltan estas dos etapas, que presenten todos los papeles y que la justicia se fije y determine si están todos habilitados. Allí se fijan la residencia, allí se fijan distintas cuestiones, exigencias que hay para ser candidatos. En este caso no se van a fijar ficha limpia, porque ficha limpia, recordemos que es para los cargos provinciales. En el Congreso de la Nación todavía no se aprobó, así que es una elección sin esos requisitos de ficha limpia, pero bueno, hay otros requisitos que por supuesto hay que cumplir. Bueno, dicho eso, La Libertad avanza y hoy ya les adelanto, vamos a hablar con todos. Hoy vamos a hablar con La Libertad avanza, con Nadia Márquez, vamos a hablar también con Beatriz Gentile de Fuerza Patria, vamos a hablar también con la apoderada de Unidad Popular, que iban a presentar sus candidatos propios y nos va a contar de qué va la cosa. Bueno, con la neuquinidad ya lo hemos cubierto porque fue la primera lista que se presentó, que llamó a internas, único espacio que llamó a internas, también esto hay que decirlo. Y ya hemos hablado de esto, no hubo pasos y nadie eligió sus candidaturas por internas. Este es un punto que hay que revisar hacia adelante porque no habla de una vocación demasiado extendida sobre la profundización de la democracia que estamos necesitando, cuando uno observa que los partidos, a falta de una obligación legal, prácticamente no deciden por internas sus candidatos. El único que lo hizo en este caso fue la neuquinidad, que llamó a internas, no se presentó nadie como era de esperar, pero cumplieron con el trámite administrativo de llamar y dar la oportunidad de competir a otros del espacio, ¿no? No ocurrió lo mismo con el resto de los espacios. Uno podría decir, bueno, se pusieron de acuerdo, está bien, no tiene nada de malo, pero corresponde a los fines administrativos hacer un llamado a interna. Si alguien se quiere presentar dentro de tu partido puede hacerlo y son los afiliados y los habilitados allí para votar los que deciden las candidaturas. Esto no ocurrió prácticamente en ninguna, como estamos diciendo, salvo el caso de la neuquinidad. Corremos la neuquinidad, que ya hemos cubierto sus candidatos, los repetimos, está en la senaduría, la primera candidata a senadora es Julieta Corrosa, el segundo candidato a senador es Juan Luis Pepe Ucet, la primera candidata a diputada nacional es Karina Moureira, colega del ambiente, trabajadora de los medios, periodista de muchos años. Y el segundo candidato de la neuquinidad es Joaquín Perrenombre, que viene del CONICET y de la Universidad Nacional del Comahue. Ayer tuvimos novedades porque se presentó tras el Congreso de la Libertad Avanza justamente la nómina que va a representar al espacio libertario. Allí quedaron, les voy nombrando, Nadia Márquez como candidata a senadora. También el diputado nacional Pablo Servi, que también va a ser candidato a senador. Esta es tal vez una de las novedades, porque no se sabía dónde iba Pablo Servi. Teníamos presente que el empresario frutícola iba a ir en alguno de los lugares, pero se especulaba con que podía ser o candidato a diputado nacional o candidato a senador. También
Se presentó como primer candidato a diputado por esa nómina Gastón Riesco, martillero y corredor público aquí de la provincia, una persona joven que no ha tenido participación por lo menos en competencias electorales. Va como primer diputado, con lo cual uno dice es muy probable que sea diputado, salvo que algo extraño pase, que la Libertad Avanza obtenga un muy mal resultado. Y bueno, y allí seguido Gastón Riesco en diputados sigue Soledad Mondaca de Rincón de los Sauces y Carlos Joaquín Figueroa de Cutralcó. Esa es la nómina que ha presentado la Libertad Avanza. Después aparecen en la Cámara Baja también Nicolás Montero, que es concejal de Neuquén, y Luz Ricardes, referente de Villa Langostura. Esa es la nómina entonces que ha presentado la Libertad Avanza. Por el lado de... ¿Ya tenemos la nota? Bueno, por el lado de Fuerza Patria, entonces se los dejo para después. También tenemos todos los nombres y también vamos a tener nota con ellos, en particular con Beatriz Gentile, primera candidata a diputada nacional. Les adelanto para no dejarlos rengo, la primera candidata senadora por Fuerza Patria es la actual senadora Silvia Zapag. Ahora vamos a meternos en un tema... y después seguimos con la política electoral. Ahora vamos a meternos en un tema que aconteció esta última semana, que fue muy importante, que tiene que ver con el acuerdo que Figueroa y Beretilnec alcanzaron con Nación a raíz de la discusión por las represas. 7 veces u 8 veces se prorrogaron las concesiones de las represas hidroeléctricas de la región y estamos en contacto con Rubén Echeverri, ministro de Planificación y Optimización del Gobierno de la provincia del Neuquén. Rubén Echeverri, gracias por atendernos. Vanessa Millar y Santiago Montórfano los saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes conversando de este tema que la verdad que nos llena de satisfacción por lo logrado, ¿no? Luego tanto esfuerzo, diálogo político, sí, y que no ha sido solo desde el reconocimiento de las provincias como propietarias de sus recursos hídricos, en este caso, los ríos que siempre reclamaron Neuquén y Río Negro, y por eso con esta misión que nos había dado el gobernador Beretilnec y Figueroa, se pudieron lograr también resultados concretos. Así que la verdad que muchas veces la gente pretende lo ideal o el todo, lo cual en una negociación donde hay intereses a veces comunes pero muchos encontrados, sí, el logro fue realmente significativo y eso es un poco lo que uno a veces le queda como saldo positivo luego tantos meses de idas, vueltas, esfuerzos. También hay que reconocer que el equipo técnico de la Secretaría de Energía de la Nación, Daniel González, María Tetamanti, Damián Sanfilippo, han sido profesionales muy preparados, muy correctos, y eso también permitió poder llegar a estos acuerdos con todos estos beneficios que se han logrado para las provincias ribereñas, que casi en su totalidad de los 12 puntos que veníamos planteando desde un inicio de diferencias, sí, finalmente pudieron lograr. Rubén, ¿cuáles son los puntos más salientes de este acuerdo que le convienen a Neuquén? Uno de los más importantes es el cobro del canon, ¿no? El canon hídrico, que no reconocía nunca Nación. Ese va a ser un 2% para las provincias, adicionales a las regalías. Los precios se van a fijar en dólares para la energía vendida, con lo que significa eso en la previsibilidad para proyectar inversión y facilitar financiamientos. Y también, a su vez, actualizado por un valor de inflación en Estados Unidos, sí, el porcentaje creciente de energía de libre disponibilidad, porque gran parte de la energía hidroeléctrica iba para demanda prioritaria y eso lo obligaba, a pesar de ser una energía mejor, renovable y firme, se le pagaba 1/3 y 1/4 que el resto del promedio del mercado eléctrico mayorista. Entonces, estos van a ser crecientes con un 5% ya, hasta el 100% dentro de 20 años, y eso va a implicar mayores ingresos tanto para la IC y el ORCEP en su canon, como las regalías y a las concesionarias. Sí. Las regalías y los cánones van a ser calculados sobre la totalidad de los ingresos de las hidroeléctricas, porque antes solamente se lo hacía sobre la energía, pero no se reconocía otros ingresos que le liquidaban a hidroeléctricas, como era potencia, disponibilidad real, energía, regulación de frecuencia. El otro tema que va a ser muy importante es la posibilidad de cobrar las regalías en especie en su totalidad, que ahora estaba limitado
por hasta un 30%, con lo cual las provincias van a poder destinar a otros consumos, revenderlas o dárselas a sus cooperativas. Bueno, va a tener esa flexibilidad que hoy estaba limitada. También las concesionarias nuevas van a tener que obtener toda la información meteorológica y ponerla a disposición de las provincias. El más importante que te comentaba, que es tanto por el reconocimiento como por los montos nuevos, el canon por el uso del agua. También va a haber dos fondos, ¿sí? Uno que va a ser el 2% de lo que se recaude de las licitaciones, va a ir a obras para hacer en la autoridad de cuencas, que son mayormente lo que son protección de riberas y todo eso, que al venirse desfinanciando la autoridad de cuencas no se estaban haciendo. Y por otro lado, se obliga al grupo de todas las concesionarias a rever y hacer nuevos estudios completos para definir cuáles van a ser las obras para garantizar la seguridad de las empresas aguas abajo frente a una máxima crecida probable. No nos olvidemos... No, cierre la idea, ministro. No, que lo que tiene que ver esto, hubo un fallo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace 16 años que no estaba cumpliendo Nación, porque luego que se concesionaron hace como 30 años las represas, hubo nueva serie de datos hidrológicos. Con esos nuevos datos se volvió a calcular la crecida máxima probable, que es la que llamamos los ingenieros aquella crecida que tiene la probabilidad de ocurrencia una vez cada 10 años. Se vio que era mayor con la cual se habían diseñado las presas, con lo cual habría que hacer estas obras. Al principio se pensaba que podía ser Chihuidos, adicionándole a la capacidad de regular el río también otros beneficios como el turismo y la generación de energía eléctrica. Eso no ocurrió, no se logró el financiamiento, entonces ahora existe esta urgencia para proteger las personas, los bienes, los campos, aguas abajo, estas obras que hay que definir, que está garantizado el financiamiento, por un lado en el río Neuquén, en Portezuelo Grande, y en Arroyito sobre Limas. Así que creemos que en conjunto prácticamente se han logrado todos los puntos que venían reclamando las provincias. Sobre estas obras que generaba inquietud esto de que no se invirtiera como corresponde para garantizar que ninguna catástrofe natural o que se acompañe todo lo que tiene que ver para el resguardo ambiental y de las poblaciones cercanas. ¿Cuándo se va a tener definida esta nómina en base a esos trabajos que se tienen que hacer de evaluación para determinar cuáles son y también determinar cuáles son más importantes, como para establecer un orden de prioridad para la concreción? Algunos estudios están hechos, la obligación de hacerlo dentro de los 24 meses próximos, que ya van a tener que estar las obras con proyecto ejecutivo para comenzarse. Lo más probable es que sean, como recientemente mencionado, donde están estas situaciones críticas, que es allí en el derivador sobre el río Neuquén, en Portezuelo Grande, el que desvía hacia el lago Barrial y Minuco, y en la presa de Arroyito, donde habría que ampliar los vertederos. Allí ya hay estudios previos, Nación pretende actualizarlos, reforzarlos y que garanticen cuáles van a ser esa obra, que permitan que este riesgo aguas abajo no exista, o por lo menos sea mínimo de acuerdo a las condiciones de diseño de esta nueva crecida. Así que dentro de los 24 meses ya tendría que estar completos los estudios y definidas las obras. Rubén, ¿es cierto que lo que está faltando es empresas realmente interesadas en presentarse a las licitaciones, o eso no es tan así? No, eso no es cierto. Si bien quien licita, porque la jurisdicción son ríos federales, además por la cláusula de comercio interior, interprovincial de la red en 500, donde proveen, es jurisdicción federal, y quien licita es Nación. Los interesados lo más probable es que hayan estado en contacto o en mayor contacto con Nación. Aún así, los 4 concesionarios actuales, más allá de las dificultades que tenga Concagua, y 2 o 3 más, también nos han contactado a las provincias, con lo cual hay interesados. El tema, entiendo que ha sido parte de las dificultades o demora de gestión o de resolver algunos problemas internos, y toda esta negociación donde las provincias, tal cual nos han indicado los gobernadores Pelentigné y Figueroa, nos hemos puesto firmes en lograr todos estos puntos, y creo que también eso puede haber sido parte de la demora. Ahora está en manos de la Nación. Creemos que en los próximos días o semanas van a alargar la licitación, porque la pretensión de ellos es que ya esté en manos de los nuevos concesionarios antes de fin de año. Bien. ¿Se puede mencionar alguna de estas empresas interesadas o que han manifestado algún tipo de indicio de interés? Sí, por lo menos las 4, formalmente las 4 que están hoy siendo operadoras.
es así y lo han manifestado también públicamente. Las otras no sabemos bien, porque a último momento dependerán de decisiones de coyuntura, de largo plazo, de aprobación de sus directores y sus asambleas, pero sabemos que, por lo menos por lo que nos han comentado en la reunión, la gente de Secretaría de Energía y Nación que hay interesada. Rubén, a ver, una pregunta medio random si querés, pero Chihuido, ¿se puede hacer, no se puede hacer? ¿Quedó varado? ¿Conviene hacerlo? ¿Conviene pensar en un esquema de represas más pequeñas? Es una pregunta compleja, sobre todo cuando los argentinos no tenemos en general ni idea, ni capacitación, ni formación en todo lo que significa el costo del dinero en el tiempo, es decir, las cuestiones financieras no tenemos, y además el concepto del capital tampoco, porque siempre se lo terminaba licuando la inflación. ¿A qué voy con esto? Todas las obras hidroeléctricas son obras de altísima inversión inicial y que luego se recuperan en los 50 años. Entonces, el costo de capital es tan alto en Argentina que si nosotros pretendemos recuperar la inversión de cualquier obra hidroeléctrica solo con tarifas inviables, con los costos inclusive ahora que son más bajos de financiación. Por eso es que no se han hecho más obras hidroeléctricas. Antes eran cuestiones estratégicas y no se miraba el costo ni el costo financiero. Entonces, ahora, si pretendemos que lo repague la energía, son inviables, desde ese punto de vista, ¿no? Después habrá que sumarle otras cuestiones, como en este caso, por eso se hace aparte lo de regulaciones crecidas, cuánto le asigno a otros usos consultivos, turismo, riego, etcétera. Pero hoy el tema es que son el resultado final, más allá de que sea energía limpia, y ahí podemos ponerle otros condimentos siempre positivos, sobre todo uno que es ingeniero hidráulico y que ama este tipo de obras, estas dificultades de los costos frente a otro tipo de generación que tienen una puesta en marcha mucho más rápida, donde el costo inicial de inversión por kilovatio instalado es menor. Entonces creo que hay una conjunción de cosas y es lo que le ha pasado a Chihuido. El Chihuido se ha ido aumentando los costos y luego resultaba, si no era con aporte a fondo perdido del Tesoro de la Nación o de quien fuese, y que hoy el gobierno nacional ha decidido no hacerlo, no era posible financiarse solamente con la venta de energía. Rubén Echeverri. Sí, perdón, no lo quise interrumpir. Hola. No, simplemente Santiago quería saber si se había entendido. Absolutamente claro, Rubén, y te agradecemos mucho tanto el contacto como bueno este último tema que está en la agenda abstracta, digamos, todavía de la provincia, pero que bueno, nunca terminó de quedar claro, digamos, si se va a hacer, no se va a hacer, así que te agradecemos mucho. No, por favor, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo grande. Rubén Echeverri es el ministro de Planificación de la provincia de Neuquén, Planificación y Optimización del Estado de la provincia de Neuquén, con este acuerdo histórico, así lo ha llamado el propio gobierno, Neuquén y Río Negro con Nación, respecto de lo que se viene, que nos decían en diciembre ya va a estar en marcha el proceso licitatorio de las represas hidroeléctricas aquí de nuestros ríos. Buena noticia, esto ya tiene varias prórrogas, se viene prorrogando desde que Darío Martínez era secretario de Energía de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández, y Milei la siguió prorrogando también, así que ojalá que esto se termine y bueno, con buenos resultados aparentemente, por lo que nos contaba recién Rubén, con respecto a nuevos ingresos para la provincia. Nos tenemos que ir a la tanda, hoy le prometimos a Emma que íbamos a ser prolijos con los tiempos, así que sí, tanda, ya venimos. Cumpla sus promesas. Vamos con más. Neuquén.ar